Venimos hablando de la grieta que separa a los Estados Unidos, a los demócratas de los republicanos, particularmente por la investigación que se ha hecho sobre Donald Trump. Y nos vamos a ir a Washington, en donde está nuestro compañero de trabajo, Eduardo Abella. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches para vos. Aquí en los Estados Unidos, las 22:50 de la noche y la verdad, muchísima información en este verano que todavía no ha terminado en la capital de los Estados Unidos. A propósito, por supuesto, de lo que veníamos conversando en estos días, desde nuestra llegada a los Estados Unidos, más allá de la agenda de la Argentina en esta capital tan importante y con tanta actividad, hay que hablar de Donald Trump, ¿no? Y ese allanamiento, Gustavo, que vos marcabas aquel 12 de agosto en la mansión, en su mansión, esa que él habita en Mar-a-Lago, en Florida, en el sur de los Estados Unidos, porque bueno, avanzan los días y la grieta cada día está más grande, ¿no? Cada día se agiganta más desde el punto de vista de lo que pasa. Trump, que acusa a Biden de haberle mandado el FBI. Por supuesto, Biden, que dice el FBI actúa por orden de la justicia, que es independiente, un poder independiente del poder político, independiente del poder ejecutivo, ¿no? Hoy justo estuvimos en la Corte Suprema, hoy al mediodía, haciendo algunos móviles también hablando de otros temas, pero la realidad es que se encontraron aproximadamente 20 cajas con muchísima información en la casa de Donald Trump, algunas de ellas que hablaban de cuestiones políticas y otras que hablaban de seguridad nacional y de seguridad internacional, ¿no? Aquí estamos en los estudios de Canal 26 junto a Lidia Cabrera, que también tiene alguna pregunta para hacerte, alguna consulta, lógicamente, que vos podés responder desde allí, desde Washington, Eduardo. Perfecto. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Me gustaría preguntarte, porque se sabe, vos recién hablabas de cajas que se secuestraron. Yo tengo la información de que se secuestraron en total 38 documentos, pero que serían ultra secretos, ¿no? Pero que quedaría mucho más en su casa, justamente que vos decías, en Mar-a-Lago. ¿Esto puede ser que sea así, que sería claramente ultra confidencial, por supuesto? Sí, a ver, lo que te dicen aquí los lobistas de Washington, gente, la gira que ha tenido la política y la economía, sobre todo Argentina, en Washington nos ha permitido también ir como recorriendo algunos sótanos, por así decirlo, el lobby de Washington, como dicen, y la gente que rodea el Capitolio, asesores de diputados demócratas y republicanos, asesores de Biden que hay aquí y ex asesores de otros presidentes también, están muy vinculados porque Washington es una ciudad-pueblo, como se dice, ¿no? Tiene esa cosa de capital, pero a su vez muy campechana y muy de café, donde se habla y donde uno puede, la verdad, que recoger muchísima información. Y muchas de las cuestiones que nos decían por allí tenían que ver con que, obviamente, podía haber incidido, como tantas veces se habló en otros países, la mano política, esta cuestión de la oposición respecto de una cuestión política que pueda estar inmiscuida en la justicia. La cantidad de cajas que están certificadas por Trump, inclusive, hablan de 20, entre 20 y 30. Pero también vos preguntabas, Lidia, sobre si había más cajas o más información. Sí. Pensando que Trump tiene domicilio en todos los lugares de Estados Unidos, yo podría apostar que Trump tiene una casa por estado, o sea, por lo menos 50 casas, y me quedo muy corto. Digo, es probable que esté más diseminado el tema. Acá, ¿cuál es la cuestión que hay que explicarle a la gente y desde donde se lo acusa a Trump? Fueron a buscar la cuestión referente al aquel famoso 6 de enero del 2021, estuvimos en la escalinata por donde ingresaron los manifestantes de Trump que no reconocían la victoria de Biden, la famosa boleta por correo, que aquí es muy tradicional, gente que va el día un mes antes de votar, mete su voto y se empieza a votar antes. Es muy diferente a la Argentina en eso, la campaña continúa mientras la gente está votando, las encuestas están a la orden del día, los candidatos hablan y la gente ya está votando antes del Election Day. En aquel caso, 2020, estuvimos aquí, fue el 3 de noviembre. Entonces, es otra tradición política y Trump un poco sabía que el republicano, más en pandemia, plena pandemia del 2020, iba a votar el día de la elección y que el demócrata en muchos estados lo iba a hacer con mucha anticipación, evitando los contactos estrechos, todas palabras que parecen ahora viejas,
Y bueno, de esa manera Trump nunca reconoció que esos votos del correo eran válidos, porque el día de la elección Trump ganó por bastante diferencia. Es decir, los votos que se abrieron ese día, en la cuenta final de electores de estados, Trump ganaba en Pensilvania, ganaba en Wisconsin, ganaba en Michigan, ganaba en un montón de lugares que después no ganó. Pero bueno, a lo que iba es que ese desconocimiento de la victoria de Biden llevó a que sus manifestantes, muy enojados después, lleguen a Washington, un lugar absolutamente demócrata. 90% de los votos fueron para Biden aquí en Distrito de Columbia. Y luego la invasión famosa, una vergüenza, una aberración a las instituciones norteamericanas del Capitolio, con poca acción en principio, primero, porque después hubo muertos en la represión, hay que decirlo también, de las fuerzas de seguridad, que también le discuten en esta causa donde arranca el allanamiento a Trump respecto de cuánto defendió Gustavo, cuánto defendió su Capitolio o el Capitolio de su país. Ahora, cuando van a buscar eso se encuentran con otra información y aparece información nuclear, aparece información de defensa americana, aparece información de Europa, información de China, información de Rusia. Bueno, y ahí es donde dicen, bueno, ¿con qué nos encontramos acá? Vinimos a buscar una cosa y nos llevamos otra. Que la información del Estado no es de ningún presidente. La información tiene que quedar en el archivo de la Casa Blanca o, en su defecto, si así correspondiese, en el Pentágono que está aquí cerca, en Arlington, aquí cruzando el río Potomac. Y Trump tenía información, según lo que cuentan, que no era justamente de la que se podía llevar a su casa, y por eso viró la historia y hoy todo el mundo habla de esto, ¿no? Para redondear. Claro, claro. Eduardo, teniendo en cuenta todas las fuentes que debes haber consultado en las últimas horas, tanto lo judicial como lo político, ¿vos crees que esta documentación que hallaron lo puede sacar de la carrera presidencial a Donald Trump? Si vos me preguntás a mí, yo creo que lo eyecta a la carrera presidencial. Todo es muy loco, porque es cierto que tiene que atravesar un proceso judicial, pero vos lo dijiste el domingo, en tu programa de la noche del domingo, justamente con Sebas Dumont, todo puede terminar en un solo lugar, igual que en la Argentina, porque siempre decimos que la política, el sistema político y el sistema judicial es un espejo en la Argentina de lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, para que se entienda, en la última instancia es un lugar donde la Corte tiene una mayoría republicana, tan republicana, a tal punto republicana, que derogó una ley que tiene 50 años de vigencia sobre el aborto, hoy hablábamos de eso también, ¿no? Donde el famoso caso del aborto fue vetado y ahora obviamente no es que no hay más aborto legal y que el famoso caso de Roe versus Wade, pero digo, no es que la gente no pueda tener el aborto, pero derogó la ley y cada estado ahora se hace cargo y tiene sus restricciones. Por ejemplo, en Texas está prohibido el aborto. En Texas, por decir uno, típico republicano. Entonces, esa corte con mayoría republicana hoy, acá no se esconde ningún trapito. Se sabe qué medio va para qué lado y qué juez va para qué lado. En última instancia, Trump va a ser absuelto y en definitiva tendrá chance electoral. Yo creo que toda esta historia, me parece, es una humilde opinión, lo pone en la picota y no puede despegar ningún republicano. No hay un senador republicano hoy que le haga fuerza a Trump, que tiene, dicen, el 40% de intención de voto nacional, Gustavo. Ni más ni menos, hoy. Claramente. Te corrijo el adjetivo, no es una humilde opinión, sino que es valiosa opinión. Te mando un fuerte abrazo, Eduardo. Muchísimas gracias, aquí estamos. Un abrazo grande, saludo.